Hola, buenas tardes. Somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo resolver un préstamo bancario que se amortiza por el método francés. Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros pedimos un préstamo bancario por el método francés, las cuotas que se están pagando son cuotas constantes. En segundo lugar, todo préstamo bancario tiene una cantidad financiada que nosotros vamos a llamar K, y que en este caso supondremos que son 14.000 euros. Es decir, pedimos 14.000 euros, por ejemplo, para comprar un coche. En segundo lugar, el periodo o tiempo de duración de este préstamo va a ser de 5 años y el coste o interés al que nosotros vamos a financiar esta operación es el 5% anual. La segunda cosa que tenemos que tener clara es cómo es el esquema de flujos en un préstamo bancario. Para ello vamos a dibujar una línea de tiempo donde en la parte de arriba vamos a poner las entradas de dinero para la persona que pide el préstamo y abajo salidas de dinero para la persona que pide el préstamo. Y como la duración es 5 años, lo que vamos a hacer es colocar 5 instantes de tiempo. En t igual a 0 sería el momento inicial y posteriormente tendríamos el primer año, el segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. En lo que se refiere a las entradas de dinero en el préstamo bancario, la única entrada de dinero que hay son los 14.000 euros que nos deja el banco para comprar ese coche en t igual a 0. Luego el valor que tenemos en t igual a 0 sería una entrada de 14.000 euros. Y a cambio de tener esa entrada de dinero, lo que nosotros vamos a hacer es pagar una cuota que siempre es la misma, que hemos llamado cuota constante por ser un préstamo de amortización francés, y esta cuota que se paga anualmente siempre es la misma y, como hemos dicho anteriormente, es constante. La condición de equilibrio financiero que se cumple en todo préstamo bancario es que el valor de estas 5 cuotas que se pagan y que, como he dicho anteriormente, son siempre C y de valor constante, si nosotros moviéramos estas cuotas a t igual a 0 y calculáramos cuál es este valor negativo de estas cuotas, tendría que ser igual a los 14.000 euros que nos ha dejado el banco. ¿Por qué? Porque si no, realmente el banco nos estaría engañando. Si nosotros ponemos la ecuación de equilibrio, donde el valor del dinero que nos deja el banco en 0 es igual al valor de la deuda en 0, la ecuación que estamos obteniendo sería la siguiente, y que paso a explicar a continuación. Por un lado, en el lado izquierdo tendríamos el capital que nos presta el banco, es igual a la cuota, que en este caso es anual porque se paga anualmente, por 1 menos 1 más el interés elevado a menos el tiempo dividido entre i. Si nosotros aplicamos estas condiciones y esta fórmula a la cuota del préstamo, nos quedaría que el capital que hemos pedido prestado son 14.000 euros, la cuota es la incógnita porque no la sabemos, lo único que sabemos es que es constante, el interés que estamos pagando es un interés anual, que en este caso es el coste de la deuda, 5% anual, y el menos el tiempo sería en este caso menos 5 años. Si nosotros despejamos esta ecuación, la cuota que estaríamos pagando anualmente tendría un valor de 3.233,65 euros pagados al año. Y este punto del cálculo de la cuota es el punto inicial para la resolución de cualquier préstamo bancario. Una vez que tenemos la cuota, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la tabla de amortización del préstamo. Para ello tenemos que tener en cuenta varias columnas. En la primera columna vamos a poner lo que se llama el instante de tiempo. En este instante de tiempo tenemos el instante inicial t igual a 0, el momento año 1, fin del año 2, fin del año 3, fin del año 4 y fin del año 5. La siguiente columna que vamos a poner es la deuda que tenemos pendiente con el banco, es decir, sería el dinero que nosotros le debemos al banco. En t igual a 0, el dinero que nosotros le debemos al banco es el dinero que nos presta, que serían 14.000 euros. En la siguiente columna lo que vamos a poner es la cuota que pagamos, la cuota anual que pagamos, que en este caso la hemos definido como C y que esta cuota es constante. Es importante que entendamos que en t igual a 0 no se paga cuota y que posteriormente cada año siempre estamos pagando la misma cantidad de cuota. Y como hemos ya realizado el cálculo de la cuota, pues la vamos a introducir en la tabla. En este caso la cuota hemos visto que es
3.233,65 euros, que es la cantidad que vamos a llevar a la tabla. 3.233,65. Y lo llevamos a todos los años, porque todos los años anualmente pagamos esta cantidad. Esta cuota se caracteriza porque se va a descomponer en dos términos. En primer lugar, una parte serían los intereses que gana el banco, ya que nos ha prestado el dinero a un coste del 5% anual, más una segunda parte que es la cantidad que estamos amortizando. ¿Qué es la cantidad amortizada? Pues la parte de esta cuota que va a bajar nuestro nivel de deuda por 14.000 euros en el momento inicial. Y finalmente vamos a meter una columna que es lo que se denomina flujo de caja o caja que entra y sale desde la perspectiva de la persona que ha pedido el préstamo bancario. Una vez que hemos hecho este cálculo, lo siguiente que vamos a hacer es determinar los intereses que estamos pagando. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Está claro que si la cuota en cero es cero, los intereses que pagamos son cero y la cantidad que amortizamos, por tanto, es cero. ¿Cuál sería el flujo de caja que hemos recibido? Pues el valor de nuestra deuda, en este caso, 14.000 euros. Vamos ahora a calcular los intereses. Fijaros que en el primer momento, en t igual a 0, tenemos 14.000 euros de deuda que disfrutamos durante un año hasta que pagamos estos 3.233,65 euros. Por lo tanto, los intereses que vamos a pagar son el 5% de esta cantidad que disfrutamos gratis durante un año, es decir, el 15%, el 5% de 14.000, que en este caso serían unos intereses de 700 euros. Y aquí este es el matiz importante. Si los intereses son de 700 euros, ¿cuánto es la cantidad amortizada sabiendo que la suma de intereses y cantidad amortizada es constante y tiene que ser igual a 3.233,65? La resta. Si nosotros restamos, esta cantidad amortizada serían 2.533,65 euros. Y si nosotros hemos amortizado esta cantidad, que es lo que ha disminuido nuestro valor de la deuda, ¿cuál es la deuda que tenemos pendiente al finalizar el año con el banco? Al finalizar el año 1, los 14.000 euros que teníamos de deuda al inicio, menos los 2.533,65 que teníamos de capital amortizado. Lo que hace, por tanto, que nuestra deuda al finalizar el año 1 tenga un valor de 11.465 euros. Y este cálculo lo vamos a volver a repetir. ¿Cuáles son los intereses que pagamos en el año 2? Pues van a ser el 5% de qué cantidad de la deuda al inicio del año. Esa cantidad serían 573 euros. Y si esta es la cantidad que hemos pagado de cuota constante, 3.233,65, y los intereses son 573, la resta de estas dos cantidades nos da la cantidad amortizada, que en este caso serían 2.660 euros. Si hemos reducido deuda por 2.660 euros, es obvio que la deuda pendiente con el banco serán los 11.465 de deuda inicial menos los 2.660 que hemos amortizado de deuda, lo que nos daría un valor de 8.806 euros. Y volvemos otra vez a repetir el procedimiento. ¿Cuáles son los intereses pagados en el año 3? El 5% de 8.806, que en este caso serían 440 euros. ¿Cuánto sería el capital amortizado? Pues sería la resta de 3.233,65 menos los intereses pagados, que son 440. Esto nos daría 2.793 euros. ¿Cuánto sería el valor de nuestra deuda pendiente con el banco al finalizar el año 3? La resta de 8.806 menos lo amortizado, que son 2.793. Por lo tanto, nuestro nivel de deuda sería 6.013 euros. ¿Cuántos serían los intereses que pagamos en el año 4? El 5% de 6.013 euros, que en este caso serían 301 euros. ¿Cuánto sería la cantidad amortizada? 3.233,65 menos 301, lo que nos daría un valor de 2.933 euros. Y por tanto nuestro nivel de deuda bajaría de 6.013 menos 2.933, serían 3.078 euros. Finalmente, volvemos a hacer el mismo cálculo. Los intereses pagados el último año serían el 5% de 3.078, que en este caso serían
154 euros y nuestra cantidad amortizada sería la cuota menos los intereses, que en este caso serían por valor de 3.078 euros. Y por tanto, el nivel de deuda que nosotros tenemos con el banco el quinto año, es decir, al finalizar el préstamo, obviamente serían los 3.078 que teníamos al finalizar el año 4 menos los 3.078 que es la cantidad que amortizamos en el último pago. Por lo tanto, el nivel de deuda sería 0 euros, como parece razonable. Es decir, nosotros no debemos tener deuda con el banco al finalizar el préstamo bancario. Si nosotros hacemos el sumatorio de las cantidades que hemos pagado vía cuota, vemos que hemos pagado 5 años por 3.233,65 euros y que es una cantidad superior a los 14.000 euros que nos ha prestado el banco. Y esta cantidad superior, que es precisamente los intereses que en este caso gana el banco, que serían, para este caso, pues veríamos que esta cantidad de 5 por 3.233 nos estaría dando un valor de 16.168 euros, y por lo tanto la diferencia entre 16.168 y 14.000 euros sería el sumatorio de esta columna de intereses, es decir, en este caso serían 2.168 euros de intereses, que es la ganancia que ha tenido el banco. El sumatorio del capital amortizado obviamente tiene que ser el dinero que nos ha prestado el banco, es decir, la suma de estos 5 términos que tenemos aquí tiene que ser un total de 14.000 euros. ¿Por qué? Porque tenemos que devolver la cantidad que nos ha prestado el banco, 14.000 euros. Finalmente nos queda una última columna, que es la columna del flujo de caja. El flujo de caja son las entradas o salidas de dinero desde la perspectiva de la persona que pide el préstamo. Es obvio que en t igual a 0 nos financian, nos entra una caja por 14.000 euros. ¿Y qué ocurre luego posteriormente en t1, t2, t3, t4 y t5? Que la persona paga todos los años la cuota. Por lo tanto, hay una salida de caja que es la menos cuota, menos 3.233,65, menos 3.233,65, menos 3.233,65 euros, que sería siempre la caja que estamos pagando de manera anual. Por tanto, ¿qué es importante saber en este préstamo? Que toda tabla de amortización francés paga una cuota constante. En este caso hemos visto que es 3.233,65 euros, que está formado por una columna que sería la deuda pendiente con el banco, que nos está dando la deuda que tenemos pendiente con el banco en cada instante. Al finalizar el momento 0, 14.000, al finalizar el momento 1, 11.465, al finalizar el momento 2, 8.806, al finalizar el momento 3, 6.013, al finalizar el momento 4, 3.078 y al finalizar el momento 5, 0 euros. Es decir, no hay deuda al finalizar el préstamo bancario. Por otro lado, tenemos una columna de cuota que, como hemos visto, y por ser una amortización francesa, esta cuota siempre es constante y pagaremos 5 cuotas de valor 3.233,65, por lo que los pagos totales son 16.168. Y como el banco nos había prestado 14.000 euros, la diferencia será el valor de los intereses que estamos pagando, que en este caso serían 2.168 euros para los 5 años. Finalmente tenemos una cantidad o capital amortizado, que es la parte de la cuota que destinamos a bajar la deuda con el banco. Y finalmente una última columna de flujo de caja, que básicamente lo que nos dice es las entradas positivas de dinero o las salidas de dinero desde la perspectiva de la persona que está financiando o realizando el préstamo bancario. Como podéis ver, por tanto, este sería la resolución de un préstamo de amortización francés, aunque existen otros préstamos donde la amortización puede ser, por ejemplo, americana o, por ejemplo, el método alemán, que cumplen otras condiciones distintas a la de que las cuotas sean constantes. Espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad y recordar que somos One Minute Sensei y que tenemos un canal en YouTube. Muchas gracias.